Buenas todos, Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. bienvenidos al canal de Achefa. En el día de hoy tenemos una video reacción junto a Miguel. Anteriormente lo vieron en el Día de la Lógica de Achefa. Así es. Dado el éxito de nuestro live de ese día. Sí, bueno, yo soy Esteban Echanis, estudiante del Magíster de Filosofía de la Universidad de Santiago de Chile. Ahí está Miguel. Preséntate, Miguel. Doctor, casi doctor, candidato. Ya la próxima semana defiendo mi tesis, así que estoy a punto de ser doctor en filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Sí, bueno. Bueno, y Esteban entonces me comentó sobre este video. Yo todavía no lo veo. Esteban ya lo vio, pero yo todavía no lo veo. Y así que nada, pues nos pareció interesante que podía ser un contenido, porque parece que habla sobre cosas que hablamos el otro día, ¿no? Sí, me lo topé de pasada. Este es el canal El Fuego de Prometeo, un canal de filosofía chileno, dirigido por el doctor José Pedro Cornejo. Y me topé este video y por el título dije, echémosle un ojito. Y le dije a Miguel, tenemos que hablar de este video. Porque, bueno, ya evaluamos el video, pero... Bueno, quiero decir dos cosas antes de empezar para que quede grabado. Aparte que tenemos que hacerlo de corrido porque si ya lo veo va a perder la gracia. O sea, esta tiene que ser la toma definitiva porque es la toma en la que yo no lo he visto todavía. Pero quiero decir una cosa, yo no conozco personalmente a la persona que hace el canal, El Fuego de Prometeo, pero sí vi ahí aquí cuando puse el video que tuvo asistencia de Cristóbal para hacer el guión, y Cristóbal fue alumno mío y además amigo mío, así que quiero decir que me voy a tomar esto como una reacción más como para hacer engagement que para hacer polémica, ¿ok? No tengo, en principio, quiero que se entienda para las personas que nos estén viendo y también para el encargado del canal El Fuego de Prometeo y para Cristóbal también, que todo es en buena y todo es un comentario, por supuesto, siempre constructivo. Sí. Así que, dejando eso en claro. Bueno, yo no estoy muy familiarizado con la literatura sobre videoreacciones, pero entiendo que uno como que le va poniendo pause para comentar las cosas, ¿no? Sí, usualmente hay pauses, igual se puede ir comentando en el momento, pero igual si hay que comentar algo se pausa, eso sí. Ok, bueno, entonces... Bueno, como también decía, no queremos caer obviamente en la polémica. En YouTube hay exceso de polémica también entre canales de filosofía y mala onda y eso, y la verdad que el producto de este video es meramente ver qué dice, por decirlo así, felicitar si cosas que estén bien y se estén difundiendo y que el material de filosofía en YouTube no abunda, lógico menos. Así es. Así Y que en felicitarlo. español, menísimos. Y en español, así. Y si hay cosas malas, corregir, hacer unos comentarios. No, corregir nunca, no son cosas malas. Pero bueno, comentar lo que haya que comentar. Sí, pero llamamos también a la gente que haga divulgación buena de filosofía y que se hablen de estos temas. Da felicidad que haya un canal de difusión de filosofía en español. Sí, yo tampoco conocía la iniciativa esta del Fuego Prometeo, aunque ahora que lo abrí, puede que en algún momento alguien me lo haya comentado. Así que nada, pues voy a mirar también qué otras cosas hay en el canal, me parece súper interesante y en principio ya desde antes de arrancar, enviarle felicitaciones al colega por la iniciativa y que ojalá que pueda subir muchos videos más. Así que ya, pues a ver, bueno, veamos qué pasa con esto de la lógica. La lógica no existe además. Bueno, buen clickbait. Partiendo por el título. Buen clickbait. Bien. ¿La lógica ya estaba completa desde el momento en que comenzamos a pensar? ¿Ella nos sirve como una herramienta suficiente para descubrir la verdad? ¿Tenemos algo así como principios y verdades lógicas irrefutables? ¿Existe solo una lógica? Si a estas preguntas respondiste que sí,
y te cuesta asimilar que estás equivocado, es mejor que te vayas, porque este video va a cambiar tu vida para siempre. Hola, Master. Cuando piensas en la lógica, seguramente el primer nombre que se te viene a la mente es Aristóteles. Pues No. él, en los segundos analíticos y la metafísica, distinguió 3 principios lógicos, o axiomas, que han sido canonizados como las leyes universales de la lógica. El primero de ellos es el principio de no contradicción, el cual afirma que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. El segundo es el principio del tercero excluido, que estipula que algo es o no es. No hay una tercera alternativa. Y finalmente, el tercero es el principio de identidad, que señala, con gran simpleza, que todo es igual a sí mismo. Pero, ¿realmente te parece que con esto... Bien. ¿Qué pasa? No, Pero antes, ¿tú qué eres el primer lógico que tú piensas cuando te hablan de lógica? en mí mismo. En mí mismo. No, yo No, pensé, está bien, porque, o sea, todavía, yo creo que todavía es prevaleciente esta imagen de que la lógica es algo que tiene que ver con Aristóteles. Incluso dentro de entornos académicos. Lo comentamos eso en el live que hicimos nosotros, ¿no? Como tal vez a los que estamos más dedicados a la lógica y a la filosofía de la lógica, sabemos que el tema se ha diversificado, pero no, yo creo que no es una mala afirmación, no es incorrecto, no es completamente incorrecto decir que Aristóteles es la primera figura en la que uno piensa. ¿En quién pensarías tú? bueno, yo creo que cada vez, mientras uno avanza tal vez más en lógica o se vuelve más formal, yo creo que tal vez poco menos pensará en Aristóteles, no sé. Pero a veces también dependerá en qué uno está estudiando, no sé, puede decir que pensé en Kripke o en, no sé, en Lukasiewicz o algo así. Pero, claro, yo creo que Aristóteles es el inicio de lo que hablamos de la lógica en este sentido helénico, pero claro, en India o en China, no sé. Sí. Los personajes que van a ver respecto a la lógica, el razonamiento. También, bueno, ahí vimos que Aristóteles es una forma de la lógica. Su definición, si no me equivoco, de la lógica era una herramienta. Claro, tomándose algunas licencias uno podría decir que sí. Claro, la escuela peripatética interpretaba la lógica como era un estudio metodológico que se hacía antes de estudiar filosofía. Aristóteles lo llamaba, de hecho, los analíticos. Se refería a eso, los libros a primero y segundo analíticos. Ahora, esta separación que hace, esta también es una forma muy típica de presentar a Aristóteles. Kant fue como el que la popularizó, de hecho, o sea, como el que la volvió como la presentación estándar, esto de las 3 leyes, de los 3 principios de la lógica. Y también ahí no aparecen las citas exactas, pero me llamó sobre todo, bueno, 2 cosas quería decir sobre esto. Primero, me llamó mucho la atención la formulación del principio de identidad. Sí. Fíjate que la cita textual que él pone es esta de que si sustraes cosas iguales a iguales, los resultados son iguales. No hay ningún sentido obvio en el que eso sea equivalente a decir que 2 cosas, de que todo es idéntico a sí mismo. De hecho, ese principio, el principio de adición o sustracción, que es un principio básico de la matemática, está consagrado, yo creo, más que en Aristóteles, está más consagrado en Euclides. Después va a ser lo que en la edad moderna va a ser identificado con el principio de identidad de Leibniz, no el de Aristóteles. O sea, Leibniz plantea esta identidad entre el concepto de, o sea, esta equivalencia, para no ser tan burdo con el uso de las palabras, esta equivalencia entre ser idéntico y ser indiscernible. Entonces decía, idéntico es una relación particular que tiene el objeto A y el objeto B cuando son indistinguibles el uno del otro. Resulta que si indistinguibilidad agarra todas las propiedades posibles, resulta que cada cosa, A y B no pueden sino ser la misma cosa cuando son indistinguibles, por lo tanto es un criterio de identidad. A mí no me queda tan claro
si existe tal cosa como el principio de identidad en Aristóteles y dónde estaría. Vamos a decir que con más propiedad, incluso el tercero excluido, Aristóteles lo invoca como premisa en algunos de sus razonamientos, pero el único que él postula como un principio, y ni siquiera está tan claro que sea un principio de la lógica. Aristóteles lo presenta como un principio de la metafísica, es el principio de no contradicción. Al menos lo que él dice es, ese es el punto de partida de todos los razonamientos. El principium firmissimum, ¿cómo es? Firmissimum omnium principium, el principio más firme de todos, como aquel después del cual no tiene sentido buscar algo más primitivo. Pero ya es evidente en Santo Tomás, por ejemplo, o sea, para los medievales ya era evidente que el principio de no contradicción, de hecho, no es principio de nada, nada se sigue. Realmente, digamos, como uno esperaría que de un axioma se sigan teoremas, del principio de no contradicción en realidad nada se sigue. Es como un criterio de corrección que está dando vueltas en las teorías, así que entiendo que para una presentación escolar está bien, pero bueno, si nuestro público es un poco más especializado, yo creo que está bueno ahora hacer hincapié en esto, de que no hay tal cosa como 3 leyes o como 3 principios en la lógica aristotélica, en la lógica clásica menos, y no es como que sean así como principios fundantes de los que todo se desprende. Igual, tengo la sospecha de que lo va a usar como recurso retórico ahora para presentar divergencias. Así que, Claro. si te parece, veamos qué es lo que viene después. A este ritmo ya estoy viendo que vamos a estar 3 horas. Bueno, un comentario. Varias formulaciones también del principio de identidad. Esta acá es como proposicional con la identidad, pero también se puede ver el principio de identidad, yo lo he visto formulado como predicado, no sé. Sí. También está así, no es la única forma de presentar el principio de identidad. Sí, eso también. No sé, ¿puso la simbología aquí? P igual P. No sé si puso, estoy seguro que puso P. Puso P igual P, bien. A veces se usa en otros libros uno encuentra la terminología P implica P. Esa terminología también es súper equívoca. De hecho, Russell leía P implica P como la afirmación de que P es una proposición. De ahí al principio de identidad hay un salto tan largo que no tiene ningún sentido llamarle a eso principio de identidad, más allá del hecho de que estamos acostumbrados a hacerlo. Es casi un título, es un título nominativo que tiene muy poco de descriptivo. Así que sí. Igual, aquí como él lo pone con igualdades, remite un poco al principio de las sustracciones y adiciones de Euclides. Y después también aparece en la matemática árabe y en el método, en el álgebra, que originalmente se llamaba así, se llamaba el método de las adiciones y las sustracciones. Bueno, a ver, sigamos. ¿Es suficiente? ¿Podríamos cuestionar estos principios lógicos defendidos durante tantos siglos? A primera vista parece que estos principios son muy pocos y muy simples. ¿Cómo vamos a creer que se puede construir un sistema lógico completo sobre ellos? Ahora bien, la razón por la que podrías pensar que los axiomas lógicos son intocables es el principio de Pseudo-Escoto, que postula que cualquier razonamiento o sistema que sostenga una contradicción provoca inevitablemente la trivialización del razonamiento o sistema. En lógica, lo trivial es aquello que permite deducir absolutamente cualquier cosa. Todo se sigue de todo, y por lo tanto, ya ningún argumento importa. Es decir, si los principios lógicos no se respetan, el sistema se trivializa. Y si el sistema... Bien, ahí hay otra puntualización que creo necesario hacer. El principio de Pseudo-Escoto podría ser considerado una razón para aceptar el principio de no contradicción. Entonces, pero es importante también decir esto, que el principio de Pseudo-Escoto no fue aceptado, no es postulado explícitamente por Aristóteles, no fue aceptado por todos los lógicos de la tradición y no aparece formulado como principio de lógica propiamente tal hasta el siglo XX. Era una consecuencia de la definición de consecuencia válida, de preservación de verdad,
que ya conocían los lógicos en la Edad Media, con su... en las distintas escuelas, dependiendo de a quién le preguntes, van a estar más a favor o más en contra de esa idea. Hubo lógicos que estaban en contra, pero bueno, Andrés Bovenrit justamente tiene un artículo en el que él mapea o rastrea cuándo es que aparece esta defensa del principio de no contradicción basado en el principio de pseudo-escoto, en el principio de trivialización o de explosión, y no es más allá del siglo XX. Eso aparece recién en Hilbert y Bernays. Pero no, el otro día tú me dijiste que no era el libro de Hilbert y Bernays, era el libro de Hilbert y Ackermann, y ahora en una de esas en mi mente, yo siempre que digo Hilbert y Bernays estoy pensando en el de Hilbert y Ackermann. Estoy seguro que es que hay dos, pero uno es el de Ackermann, que es elementos de lógica teórica. Claro. Bueno, pero Hilbert es el que identifica. Don Hilbert. Igual entiendo que aquí lo que estamos diciendo no es que los antiguos hayan tenido ese motivo, sino que es un motivo que uno podría tener para aceptar el principio de no contradicción. Pero fíjate que esto también es una diferencia interesante. Hay una diferencia entre rechazar un principio lógico y no aceptarlo. O sea, si yo acepto una lógica que no tiene el principio del tercero excluido, pero no lo niega, tengo una lógica que es estrictamente más débil que la que tenía antes. Es la diferencia entre... Es como decidir jugar una partida de ajedrez sin caballos. O puedo seguir haciendo lo mismo que hacía antes. O sea, obviamente que va a haber algunas jugadas nuevas que se van a poder hacer gracias al hecho de que faltan piezas en el tablero, hay más espacio, por así decirlo. Se abre el universo de posibilidades, pero en estricto rigor no estoy introduciendo reglas nuevas, estoy quitando reglas. Entonces, si a lo que se refiere aquí con quitar los principios lógicos es no aceptarlos en lugar de rechazarlos, ahí ahí no se sigue. ¿Y con los principios aristotélicos puede haber un sistema completo? ¿Puede ser un sistema completo? Es que de hecho, tercero excluido, no contradicción e identidad, formulado en cualquiera de sus presentaciones, no son principios de los que se sigan muchas cosas. Son subteorías de muchas teorías, o sea, hay muchas teorías que contienen estos tres principios como consecuencias de ellas. Eso sí, hay un montón. Pero como axiomas, así como que uno quisiera usarlos de axiomas para que se sigan ciertas cosas, la verdad es que se siguen muy pocas. O sea, tener esos sistemas no es sinónimo de que sea completo un sistema. No, claro que no. O sea, no. Hacen falta muchas más cosas para llegar a una completitud en cualquier sentido respetable del término. Estas tres leyes por sí mismas no son suficientes. Bueno, pero veamos, avancemos ahora un poco más porque creo que me estoy deteniendo en No, está bien. Pues es trivial, entonces no sirve como método para... Y si los lógicos no se respetan, el sistema se trivializa. Y si el sistema es trivial, entonces no sirve como método para llegar a conclusiones válidas. Entonces, en el desarrollo histórico de la lógica como disciplina filosófica, la silogística aristotélica fue considerada como la lógica durante prácticamente toda la Edad Media. Y llegados a la modernidad, con los aportes de Leibniz, Boole, De Morgan, Schroeder, es que la lógica va a comenzar a matematizarse, llegando a ser llamada lógica. No, a ver, no, dije que era verdad y la verdad es que no es cierto. No, porque los medievales también tenían divergencias con Aristóteles. O sea, hay diferencias, lo mismo que te decía hace un rato. O sea, eso, los que toman a Aristóteles como canon es como el tomismo. Bueno, hasta el día de hoy parece, pero... No, la escolástica, sí, la escolástica se tomó, digamos que dentro de o sea, escolástica y medieval tampoco son sinónimos, ¿no es cierto? Incluso el adjetivo medieval no me gusta mucho, pero bueno, los colegas de los siglos XI al XIII, claro, tomaban incluso hasta el siglo XIV, uno tendría que incluir. La escolástica es un momento dentro de eso, son 4 siglos igual, así que un montón de tiempo, muy prolífico por lo demás. Y había divergencias de escuelas. Lo que pasa es que había ciertos puntos que se tomaban como
había un núcleo duro, más o menos, como que se entendía que al menos la parte más obvia o la parte más evidente de lo que decía Aristóteles se aceptaba por todos, pero había divergencias. Por ejemplo, una divergencia que ya es súper relevante en la literatura de esa época es si los juicios universales afirmativos tienen importe existencial en el sujeto. Es decir, si cuando yo digo todos los peces nadan, me estoy comprometiendo con la afirmación de que existen peces. Uno sabe que ahora cuando uno llega a la lógica de primer orden matematizada, uno acepta que el término sujeto en un juicio universal afirmativo no tiene carga de importe existencial, pero bueno, uno también podría estar en contra de eso y hay sistemas formales que formalizan esa idea, y las dos alternativas eran conocidas en esos siglos, así que tampoco están... Pero bueno, yo entiendo que igual esta es la visión heredada, o sea, cuando uno va a un libro, un manual, un libro de historia de la lógica de hace 70 o 80 años, era esa la versión que se conocía. Bueno, son los que más se ocupan, o sea, era el de Bochens, Historia lógica formal, y el otro, los de los NIL, son como los que más se No, ocupan. pero incluso ya los NIL, o sea, incluso el de Bochensky, el de Bochensky lo miré hace mucho tiempo, así que ahí no me quiero comprometer, pero en los NIL ya aparecen todas las divergencias, o sea, se resuma un poco, se puede ver el espíritu innovador y contestatario que tenían los lógicos, que tuvieron los lógicos desde la primera generación después de Aristóteles en adelante. Bueno, o sea, ya inmediatamente estaban los estoicos, que eran los que Claro, que respondían a lo que se hablaba. Si Aristóteles es el padre de la lógica clásica, que no lo es, pero si Aristóteles fuera el padre de la lógica clásica, los estoicos serían los primeros lógicos no clásicos. Y de ahí para adelante. Esto es lo que en el live que hicimos el otro día para el Día de la Lógica, ¿te acordás que yo te hablaba de esta idea de la tesis del diluvio? Un poco, la tesis del diluvio tiene un poco que ver con eso, esta como comprensión grosera de cómo fue toda la historia de la lógica hasta la matematización. Ya, a ver, sigamos. Lógica matemática. Este paso lo analizamos en nuestro tutorial de Lógica 6, que te lo dejo aquí arriba por si no lo has visto, donde vimos cómo, utilizando variables, como las que se usan en álgebra para simbolizar cualquier número, podemos simbolizar también cualquier proposición, y por ende, la lógica puede comenzar, gracias a esto, a estudiar la conexión entre proposiciones, sin necesidad de saber cuál es su contenido, centrándonos así solo en la forma lógica que a esas proposiciones les brindan las conectivas como la negación, la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional. Ok. Le estudia la forma lógica del viejo. Una triquiñuela, sí, eso. Aristóteles inventó el método de uso de variables. Es cierto que la matematización nos aportó todavía más independencia del lenguaje natural, pero el papi de la formalización es Aristóteles. O sea, ese sí es un aporte aristotélico y la lógica es formal desde Aristóteles en adelante. El papi Aristóteles. El papi. Tenemos, por ende, una lógica formalizada. Entonces, por lo general... Claro, viste, ahí está. O sea, está totalmente formalizada. Pero uno incluso podría decir que igual hay alguna discusión en la literatura sobre qué significa exactamente formalizar. Pero en Aristóteles hay una formalización desde el momento en el que él toma el lenguaje natural en su riqueza y su complejidad y decide que hay ciertas proposiciones tipo que tienen una forma normal y estudia esas formas normales. O sea, eso ya es un proceso de formalización. Sí. Bueno, igual ahí son los estoicos los que ven estos temas también de actualmente la forma lógica y las proposiciones son primero los estoicos, también ahí ven ese tema. Los estoicos, sí, los estoicos son los primeros que aplican la perspectiva veritativo-funcional. Pero en Aristóteles también hay una formalización. O sea, cuando Aristóteles separa los juicios en universal, afirmativo, particulares y negativos, lo que está haciendo ahí es una estandarización del lenguaje, que en definitiva es un ejercicio de formalización. Lo que pasa es que no es la formalización simbólica como la entendemos hoy en día, pero es una formalización a fin de cuentas.
Bien, a ver. Cuando te hablen de lógica formal, lógica matemática y o lógica simbólica, se referirán a este tipo de concepción desarrollada en la modernidad. Este desarrollo moderno de la lógica que comenzó con Aristóteles lo Bueno, ¿cómo es la cuestión? ¿Empezó con Aristóteles o no? Espérate, ¿qué fue lo último que dijo? general, cuando te hablen de lógica formal, lógica matemática y o lógica simbólica, se referirán a este tipo de concepción desarrollada en la modernidad. Este desarrollo moderno de la lógica que comenzó con Aristóteles logró su versión final con el trabajo de Frege y Peirce, quienes Ok. ¿Por qué le puso F si Frege se llama Gottlieb? Gottlieb, Frege. Será un typo. No, sí, lógica matemática y lógica simbólica significan lo mismo, es la versión moderna, lógica formal es la lógica de toda la vida. Entiendo por qué aparecen Frege y Peirce aquí, yo no diría que esta es la forma definitiva y final de la lógica matemática. No. De hecho, Peirce es cierto que se lo menciona porque adelantó la teoría de las relaciones, pero no tiene una teoría de la cuantificación. El que tiene una teoría de la cuantificación es Frege. Por eso uno tiende a... Yo sé que esto puede o no tener que ver, porque hay muchos fans de Peirce en el entorno académico de Valparaíso. Hay que tener cuidado porque no escuchan. ¿Qué? No escuchan, están en todos lados los persianos. No, yo entiendo el entusiasmo por Peirce, porque en verdad es un autor muy interesante y que ha sido estudiado relativamente poco. Así que puede que haya más de lo que yo voy a decir ahora y esté yo pecando de no manejar bien la literatura, pero hasta donde yo tengo entendido, en Peirce no hay una teoría de la cuantificación y en Frege sí. Y un poco esa es como la diferencia. Pero bueno, sí, Peirce igual tuvo alguna... Claro, se van complementando, porque también si me equivoco, Peirce también ve temas de verdad, matrices de verdad, creación de matrices de verdad. También en parte de historia lógica, igual él, por decirlo así, bueno, ahí está la polémica. Peirce redescubre los estoicos y les da ese tributo de que, claro, ellos inician la lógica proposicional y la lógica, ciertos textos habían sido aristotelizados en la antigüedad. Y ahí, bueno, ahí está el artículo de Susan Bobbs hace poquito, de que Frege plagia supuestamente a los estoicos y que no les da el tributo. En contrario a Peirce, que dice, oye, esto de los estoicos y esto está acá. Bueno, claro, lo que pasa es que eso tiene que ver con la tesis del diluvio. Hay mucho trabajo en la primera generación de la lógica matemática que no cita a nadie o que no da crédito. No quiero decir que no citan, porque muchas de estas cosas fueron efectivamente reinventadas, pero no da crédito. De todas formas, los matemáticos tienen un cuidado por la cita que es distinto al cuidado que tenemos en filosofía. En filosofía es como que tenéis que citar a alguien porque como que poco menos que te estáis robando el trabajo de otros si no lo citáis. Pero en matemática es una deferencia, es una cosa. Claro. Voy a decir que Frege plagió a los estoicos y no les dio crédito. Claro. Bueno, si uno lee el texto de Susan Bobbs, ahí dice que este sentido plagio lo entiende como no haberlo mencionado nunca. Y claro, Claro, no menciona nunca los... A eso voy con que puede ser un redescubrimiento. Como, no sé, hoy en día llamamos leyes de De Morgan a unas identidades que Augustus De Morgan puso en el Syllabus of a System of Logic, pero esas identidades se conocen hace un montón de tiempo antes de Morgan. Sí. ¿Sí? Bueno, el que inicia ese tratamiento formal es, claro, está lo que dijo bien Morgan y Boole. Claro, bueno, esos podrían haber sido nombres que perfectamente podrían haber estado aquí. Sí, pero la lógica no logra su parte, o sea, con Frege y Peirce no lo logra, o sea, falta todo un desarrollo en teoría de conjunto ahí, o sea, si hubiera quedado hasta Frege, estamos fritos. También, lo que pasa es que, bueno, ahí viene toda la discusión sobre que a veces relevar algunos nombres siempre implica cierta violencia, porque siempre implica dejar olvidado, dejar de lado a otros. Por ejemplo, yo tuviera que decir quiénes son los padres de la lógica tal como se la estudia hoy en día, yo le habría dado más prioridad a Tarski y a Gensen y a Gödel
que a Frege y a Peirce, ¿cachai? Mm. Pero bueno, la década del 30 es una década que no siempre se cuenta como un paso importante en el desarrollo de la lógica moderna. Muchas veces te dicen, bueno, el siglo XIX se inventó esto y de aquí para adelante. Claro. Depende de qué tan metido uno está en el tema. Bueno, pero ya, a ver, sigamos. Pero Ya. yo creo que vamos a estar 3 horas. Puede ser parte 1, 2 y 3 del video. Pero está bien igual, está bien. No, bueno, no. Tratemos de, bueno, peguémosle una... Quienes llegaron a resultados particularmente semejantes, a pesar de no conocerse de antemano, brindando los fundamentos de lo que se entendería como lógica clásica, determinando que la lógica pasase a ser principalmente una disciplina de creación de sistemas formales. Un sistema formal es un lenguaje artificial determinado por reglas de creación de fórmulas bien formadas, que posee determinadas reglas de inferencia y que suele partir de ciertas fórmulas llamadas axiomas, de las cuales se pueden derivar otras fórmulas llamadas teoremas. En el desarrollo de estos sistemas formales, los axiomas postulados por Aristóteles siguieron siendo fundamentales, a pesar de que ya no serían los únicos. El libro clásico que sirvió como paradigma de la lógica pasó a ser Principia Mathematica, de Russell y Whitehead, quienes buscaban sistematizar el proyecto fregiano de fundar la aritmética en la lógica. La tradición comenzó a llamar a este sistema... ¿Qué? Ponle pausa, te digo. O sea, es que hay varias afirmaciones que me llaman la atención. O sea, bueno, la de los sistemas formales. O sea, pienso cuando dije que estos principios son fundamentales para la formación para estos sistemas formales, y el tiro piensa en el sistema intuicionista, se me está olvidando, el mínimo, sistema minimal. El minimal intuicionista. ¿Qué intuicionista? O sea, ya no es clásico. Bueno, pero en el mínimo intuicionista no tenía el principio de tercero excluido. Claro. Está hablando de la lógica clásica. Sí, es cierto que, bueno, por ahí eso de sistemas formales estuvo raro. No, igual. O sea, igual no. Están los sistemas de deducción natural, porque tenía Gensen y en axioma. Me cuesta como visualizar quién es el público objetivo de este video, porque... Claro, para un estudiante de filosofía tal vez son imprecisiones que lo pueden despistar. Y para el público general, no sé si se entiende lo que es un lenguaje formal y una fórmula bien definida, bien formada. Bueno, no, lo que yo iba a comentar ahora de esto, ¿soy yo? ¿Esto tiene como música de fondo? Sí, tiene música. Una guitarrita y... No, me recordó al disco, al Animals de Pink Floyd. Pero no sé si será, no sé si es o no. Bueno, me recuerda a Twin Peaks. No. Algo dijo aquí antes que... Buscaban sistematizar el proyecto. El libro canon. No, eso, que decir que el libro en el que está la lógica clásica de forma más acabada es Principia Mathematica, también es severa afirmación. El libro es el Ackerman y Hilbert, el Hilbert y Ackerman del 25. Sí, está en español en Editorial Tecnos, de los 70, así que... Mira vos. Bueno, sí. Ese es el primer libro en el que aparece el sistema de lógica clásica tal cual como se la estudia. Porque hay algo importante, la lógica clásica es una lógica de primer orden. Esto es súper importante porque no tiene generalizaciones obvias a segundo orden porque pierde un montón de propiedades. Sobre todo pierde propiedades en sus modelos. Así que no hay ninguna manera obvia de caracterizar cuál es la extensión clásica a órdenes superiores de la lógica clásica. Y el sistema de Principia Mathematica es una teoría de tipos, es una teoría multinivel que tiene cuantificación sobre funciones, así que es una lógica de orden superior. Ahí los cabros en primer año de filosofía aprendiendo teoría de tipo. ¿Ah? Los cabros de filosofía de primer año y aprendiendo teoría de tipo. Claro, sería como decir, bueno, les estamos enseñando teoría de tipos, pero sin avanzar del tipo cero. Como extraña afirmación. Sí, no, claro, es un libro importante, pero no tampoco es, por decirlo así, que probablemente si no lo había leído, no tengo idea del tema, no un libro que, por decir, se estudia cuando estáis viendo el primer semestre lógica, ustedes estudian lógica, nunca te lo pasan, así pues ya vamos a ver el Principio Tablas.
No, nunca jamás, po, nunca En jamás. ese sentido, hasta el copy es más, se ocupa más hasta el día de hoy. Sí, hay manuales que, bueno, y tal vez el de Hilbert y Ackermann se podría usar para dar un poco Claro, de- el de el introducción al intuicionismo tal vez tiene esa función de manual y de ahí parte de una tradición, pero no, Claro, Principia Matemática además no es un manual. no manual y muere. Bueno, hay un pasaje en la estructura de las revoluciones científicas, en la primera edición, el de Kuhn, donde él dice que lo que asienta un paradigma son los libros de texto con los que estudian los estudiantes, como los libros con los que primero se familiarizan. De hecho, en esa primera edición, Kuhn usa la palabra paradigma en ese sentido, con el sentido de ejemplar tipo. Eh, Después agrega lo de las matrices disciplinares en la revisión. Eh, y entonces uno tendría que decir que por lo bajo, Begriffsschrift y el formulario de Peano y Principia Matemática, que son esos textos más clásicos, son tratados, pero no son manuales. Quedan, si las cosas que quedan son sino que con el Principia quedan algunos aspectos de la notación que se siguen ocupando de Russell. Y son aspectos de la notación que en realidad Russell toma de Peano. O sea, Claro. si es por hablar de la notación, es más importante Peano que Russell. Frege en ningún sentido notación no, Pobre Frege. Robert Frege hizo notación. Yo tengo ganas de revisar la notación de Frege, creo que hay algunas cosas para que se puedan usar. Bueno, pero no nos desviemos ya. Sigamos. De fundar la aritmética en la lógica. La tradición comenzó a llamar a este sistema la lógica clásica, dividiéndose en, primero, lógica sentencial o proposicional, la cual opera solo con las conectivas lógicas. En segundo lugar, una lógica de predicados de primer orden, la cual opera con las conectivas lógicas básicas, el uso de cuantificadores y los operadores de relación o predicación. Y finalmente, en tercer lugar, una lógica de predicados de segundo orden, la cual opera con todas las anteriores y además permite cuantificar no solo sobre las variables proposicionales, sino también sobre los operadores de relación o predicación. Por ejemplo, este sistema nos permite hacer predicaciones entre predicados, es decir, poner un atributo general a otro. Sí, haciendo solamente la salvedad esto de que en realidad la lógica de segundo orden no es una extensión tan obvia de la lógica de primer orden. Sí, lo que uno quiere es hablar de la lógica clásica. Y bueno, habiendo dicho eso. Otro atributo Pero más espérate un específico. poquito, que Dime. para aclarar, al menos la gente, claro, cuando tenemos un predicado es... A la gente, yo tampoco tengo muy claro quién es nuestro público. No sé, pero si está escuchando, un predicado acá, XP, por ejemplo, es cuando un predicado es cuando hay una variable, pero una relación es cuando ya tenemos dos variables constantes. Ahí estamos hablando de una relación, ¿o no? Porque PXY. Tú tenés que piensa en el lenguaje natural en cuando decís cosas como está lloviendo, cuando estáis hablando acerca de cuántos objetos, en general estáis hablando de ninguno. Estar lloviendo es algo que pasa o no pasa. Así que eso es una relación de aridad cero. Cuando tú decís algo como Sócrates es mortal, estáis haciendo una predicación sobre una cosa. Sócrates. Claro, por digo, asumiendo toda una teoría de tipos que se supone que está implícita en el lenguaje natural. O sea que hay tales cosas, los objetos y bueno. Sí, y después, por ejemplo, estar entre tal y tal, ¿cachai? Esas son dos cosas. No, claro, bueno, y una relación diádica, entonces son cosas del tipo Pedro ama a María. Uy, los ejemplos escolares que se me ocurren. Bueno, Pedro ama a María sería una relación diádica porque pone a Pedro y a María en cierta relación. Aquí lo que él llama operadores relacionales, sí, operadores es una palabra rara para usar en este contexto porque son todas variables. La diferencia es que sobre cuáles cuantifico y sobre cuáles no. O sea, en una fórmula de primer orden, los símbolos predicados, los símbolos relaciones también son variables, solamente que son variables no cuantificables.
Después tú saltas a segundo orden y las puedes cuantificar y bueno, ahí van pasando cosas. Pero bueno, haciendo la salvedad que decía antes de que la lógica clásica es de primer orden, no, lo que dijo hasta ahora está bien. O sea, en esta última. Claro, pero lo que son dobles son propiedades. O sea, Sí, claro, a eso se refiere. Claro. O son predicados más bien. Es como intuitivo asociarlo a las propiedades, pero no siempre. O sea, porque, o sea, si yo digo Sócrates hizo sonar la alarma, hacer sonar la alarma no es una propiedad, pero es un predicado. No existe la propiedad de hacer sonar la alarma. Hacer sonar la alarmidad. Sí que son predicados, por eso es mejor decir predicado que decir propiedad en este contexto. Obviamente que hay predicados que coinciden con propiedades, como ser rojo, estar sentado, ser mortal, pero no es es un caso, es más general el concepto de predicado. ¿Ya ven? Como por ejemplo decir que rojo es un color. Entonces aquí tenemos un sistema que finalmente podemos llamar la lógica. Así que discusión finalizada. Pero, ¿y si intentaras cambiar, reformular esos sistemas, se podría seguir pensando sin las leyes básicas del pensamiento? Si le cambiáramos lo más mínimo, ¿se trivializaría el sistema? Seguramente estarás pensando que hay que utilizar la lógica para negar la lógica. Y efectivamente es así. Lógico. Ha llegado el momento de revelar. Me recordó el chiste de Iván Arena. Lógico. Ya es muy de viejo acordarse de los viernes sin censura, ¿o no? El Iván Arena. No, el Garito Sala soy yo. Está un poco pasado de moda, ¿no? No, ya Iván Arena lo lleva el corazón. Pero no puedo contar ningún chiste de los que me sé de la casa. No se puede contar ni el del lógico tampoco se puede contar. No. Y el de Don Carter, eso. Bueno. El arte, el secreto mejor guardado por los divulgadores de filosofía de YouTube. Ya desde hace mucho que existen intentos de pensar lógicamente fuera de la caja de la lógica clásica. Intentos que no solo han sido muy exitosos en el papel, sino que además han encontrado importantes aplicaciones prácticas. Se trata de las lógicas extendidas y divergentes. En primer lugar, el conjunto de lógicas. ¿Cómo se nota que en Valparaíso leen a Susan Hack? Siempre usan eso de la extendida y divergente. Eso de las primeras 3 páginas creo que son de Filosofía de las Lógicas de Susan Hack, tiene esa tablita y dice lógica. Muy clásico, sí. Si le decís que son las lógicas subclásicas, los mataste. Contraclásica. Igual vamos a decir que ya es mejor que hablar de lógica clásica y no clásica. O sea, como ya es una primera. Le decís que una lógica súper intuicionista se quema el Instituto de Filosofía. Que está buena. Pero claro, o sea, la lógica lineal, ¿qué es? ¿Una extensión o una divergencia? Porque es una lógica en la que todo lo que es válido en la lógica clásica vale también, menos ciertas propiedades estructurales. Por lo tanto, uno puede decir que tiene más conectividad. Entonces, no sé, para sistemas que se estudian hoy en día, esa terminología no sirve mucho. Bueno. Que han considerado que la lógica clásica es insuficiente y que por eso buscan agregarle otros operadores, reglas de inferencia, axiomas y teoremas, han sido llamadas lógicas extendidas. Porque toman la lógica clásica y la extienden. Lógico. En segundo lugar, el conjunto de lógicas que han considerado que la lógica clásica es incorrecta y que por eso buscan restringir su conjunto de axiomas, de teoremas y... Hay un teorema. No me voy a acordar cuál es el de Lindström, creo que. Espérate. Ya que tengo el computador aquí, salgo de la duda al tiro y así no vendo fruta. Claro, no hay que poner solo Lindström porque si no me salen los futbolistas. Teorema. Piggy.
Sí, efectivamente. El teorema de Lindström, de Per Lindström, explica en qué sentido la lógica clásica es la más fuerte que puedes tener cuando quieres preservar ciertas propiedades de la lógica modal, o sea, de la teoría de modelos. Entonces, en algún sentido, decir esto de que las lógicas extendidas extienden la lógica clásica no es en el sentido de que le agregan nuevas cosas que puedes decir que son verdaderas, sino que se refiere a que tú agregas más vocabulario, entonces obviamente como puedes decir más cosas, es estudiar las consecuencias clásicas de tener más vocabulario disponible en el lenguaje. Pero no hay lógicas. A ver, no lo voy a decir así. El mundo de las lógicas supraclásicas, es decir, lógicas que son estrictamente más fuertes que la lógica clásica, pero la contienen a ella como una subteoría, son lógicas raras, poco estudiadas, y ninguno de los ejemplos que se te pueden ocurrir cuentan, digamos. Las lógicas modales, por ejemplo, son teorías clásicas de operadores modales. No es lo mismo que una lógica más fuerte que la lógica. Chan, chan. Oye, ahí, bueno, ahí le decimos Martín. Tú puedes ver cuánto tiempo llevamos grabando, ¿no? ¿Estás preocupado por la hora? No, pero te pregunto porque me trajeron algo que quiero comer para anotarlo y decir, para cortar este pedazo. Es que me trajeron un helado, me trajeron un heladito, es chiquitito, pero como, y pegarle una mascada nomás. Pero come mientras vemos, no importa. No, se van a reír de mí. No. No sé cómo, a ver. No sé si puedo pausar. O modifican sus reglas de inferencia, han sido llamadas lógicas divergentes, pues plantean un sistema lógico que ya de entrada es distinto a la lógica clásica. Si efectivamente tenemos sistemas lógicos no clásicos, entonces te interesará que hagamos un breve repaso de algunos. No vaya a ser que no sea más que una teoría de la conspiración. Me gustan mucho esos giros. Entonces comencemos por las lógicas extendidas. El primer desarrollo formal que cuestionó el estatus lógico de la lógica clásica fue la lógica modal. Esta tiene una historia interesante. Bueno, Yo esperé este momento porque sabía que iba a voy al colegio. siempre los pobres lógicos intuicionistas siempre dejados para el final, maldición. Sí. No, pero mira, antes de que digáis algo, espérate el entramado histórico que dice. Ah, bueno. Que comienza, como no podía ser de otra forma, con una paradoja. Lewis, siguiendo su propuesta de una implicación estricta, criticó los postulados del Principia, desarrollando las llamadas paradojas de la implicación material. La conectiva del condicional tiene la peculiaridad de que solo es falsa cuando tiene un antecedente verdadero y un consecuente falso. Todos los demás casos son verdaderos. Lo más peculiar es que los condicionales con antecedentes falsos son siempre verdaderos, los llamados condicionales contrafácticos, que han ocasionado múltiples dolores de cabeza a los lógicos. Por ejemplo, si digo, si Valparaíso está en Estados Unidos, entonces Trump es humilde. En este caso tenemos un si F, entonces F, que tiene como valor de verdad en su conjunto D. Siguiendo con esto, si tomamos en consideración las siguientes fórmulas, si P, entonces, es el caso que Q, entonces P. Y si P, entonces, es el caso que no P, entonces Q. Según la lógica clásica, estas fórmulas serían inferencias válidas, puesto que al determinar su valor de verdad, son verdaderas en todos los casos. Es decir, Sí, bueno, no son inferencias, son fórmulas, pero bueno, un registro. Vamos desde el son principio. tautologías. Vamos desde el Sí. principio. Así que la triste vida de los lógicos intuicionistas. No, sí, eso iba a decir. Bueno, es que claro, lo que pasa es que está contando las lógicas modales como proyectos de lógica de extensiones no clásicas. Pero claro, es que no se entiende, bueno, ahí hay una evidencia de por qué es mala la distinción de extendida, divergente y todo. Y también no, puede ser que, a ver, el trabajo de Heyting es del 30. O sea, tenía bravo,
Pero Ahora claro, no, por eso. Lo que pasa es que sí, uno hay que hacer la distinción entre matemática intuicionista y lógica intuicionista. Lo de Heiting es del 30 y lo de este Lewis, que este es el CS Lewis, ¿no es cierto? No es el David no, Lewis. no, Sei Luis, no sé ese, Sei Luis. Ah, CI. Sei, es CS es el otro, el teólogo, filósofo teórico. el teólogo. Y después está David Lewis, que también es otro. Clarence sirve. Es el que está aquí. 3 de febrero del 64, Mind and World Order. Sí, bueno, puede que sea. Déjate de... Puede que sea anterior a la lógica intuicionista, es cierto. Así que no, bueno. Igual entiendo que primero tal vez no se refiere a lo primero, sino que. Me da risa, Wikipedia también me avisa que no hay que confundirlo con todos los otros Luis que hay, maldición. Sí, no hemos tenido el... Es que claro, o sea, tenía 6 Luis, pero no tenía intuicionista. Bueno, en ese tiempo también se estaba dando, se me quedó con Lukasiewicz, bueno, estaba toda la escuela Leopold Varsovia también con los desarrollos de la lógica multivaluada en ese tiempo. No, es que por eso, o sea, lo que pasa es que ya hay un problema, pero en todo caso no es un error de Susan Hack, porque Susan Hack, ella reconoce que las lógicas divergentes no son respuestas a la lógica clásica, todos estos desarrollos fueron en paralelo. Pero la terminología es trampa, porque da la sensación de que uno está estudiando cosas que son diferentes, que estaba la lógica clásica y vinieron estos díscolos a ponerla en duda, o estos rebeldes a contradecirla, y esa es una visión incorrecta de cómo se desarrollaron los sistemas. Pero bueno, concedámosle el beneficio de o sea, que yo quiero creer que es una decisión retórica para dar pie a poder contar esto de las lógicas no clásicas y poder darle como un sentido más épico al video. Así que está bien. O sea, creo que se lo podemos conceder por eso. Si uno las traduce a un lenguaje natural, entonces las inferencias del siguiente tipo también serían válidas. Si 2 más 2 es igual a 4, entonces es el caso que si la luna está hecha de queso, entonces 2 más 2 es igual a 4. Y si 2 más 2 es igual a 4, entonces es el caso que si 2 más 2 no es igual a 4, entonces la luna está hecha de queso. Y obviamente estas inferencias te parecerán absurdas. Al menos eso espero. Bueno, no son inferencias, son proposiciones. Igual uno las puede salvar diciendo que en el primer caso lo que dice es cuando algo es verdadero sin importar qué. Y la segunda es que como no hay contradicciones verdaderas, si aceptas una contradicción, entonces, bueno, haz lo que quieras. No. Ya no estoy hablando contigo. Pero sí, o sea, pero entiendo. Igual. No sé si es tan bueno. Yo una vez vi... ¿Cómo era el ejemplo del cohete a la luna? Una vez a Ripley le escuché un muy buen ejemplo de la primera paradoja. Pero ahora no me la voy a acordar. Pero hay otros ejemplos que ilustran mejor como lo David Ripley. Sí. Sí, estoy hablando de Ripley de Alien. Qué buena película, Alien. Sí, justito, ahí mismo, antes de matar al xenomorfo, dice, tira justo una instancia de la paradoja positiva que... Pues intuitivamente parece cuestionable que una cosa se siga de la otra, porque no existe una conexión necesaria entre el antecedente y el consecuente. ¿Qué tiene que ver que 2 más 2 igual a 4 y que la luna esté hecha de queso? Es por esto que para Lewis toman el nombre de paradojas. La primera paradoja es que lo verdadero se sigue de cualquier cosa. Y la segunda paradoja es que de lo falso se sigue cualquier cosa. Esta última recibiendo el nombre de principio del pseudo-escoto, por ser este personaje quien la postuló y la tradición clásica siguió. Y como ya te mencioné antes, encierra el problema de la trivialización. Entonces, para resolver el problema de las paradojas, en su libro Symbolic Logic,
Lewis generó junto a Harold Cooper Langford 5 sistemas formales llamados S1, S2, S3, S4 y S5, lo cual nos muestra que era bueno para la lógica, pero no mucho para los nombres, y que agregaron a la lógica clásica axiomas, teoremas y reglas de inferencia que poseen operadores modales fundamentales, necesario y posible. En consecuencia, para Lewis, la lógica clásica no puede ser la lógica, porque se muestra insuficiente a la hora de entender correctamente la implicación. Pero ya antes de Lewis, algunos filósofos como Leibniz vieron un paralelo entre lo que es necesario y lo que es obligatorio. En último término, lo que tiene que darse o lo que tiene que ser. Así, la lógica modal se ha desarrollado de múltiples maneras, siendo una de sus variantes la lógica deóntica, que trabaja con los operadores de obligatorio, permitido y prohibido. Otra sería la lógica epistémica, trabajada por los medievales, pero con su origen moderno en un artículo de von Wright de 1951 y perfeccionada por Hintika en 1962, que trabaja con los operadores de creencia y conocimiento. A esta se suma la lógica temporal, propuesta por Prior en 1960, que trabaja con los operadores de será, siempre será, fue y siempre fue. Y la lista sigue. Tenemos lógicas de la preferencia, imperativas y erotéticas o interrogativas, entre otras. En fin. Ahí se nota, un poquito. Muchas se nota que eso del libro de Susan Hack, porque esas son las lógicas que nombra Hack en la parte de lógica extendida. ¿Cachai? Sí. La erotética, todas esas que dijo. Y además que tiene el sesgo del año en el que ella escribió el libro, porque hoy en día hay varias de esas lógicas que ya no se estudian. La erotética, por ejemplo, tuvo el paper fundacional de Prior y después nada más. Están más muertitas esas lógicas. Ese es el 78, ese libro. ¿Esa es la primera edición, estoy seguro? ¿No es la anterior? No, puede que sea Debian Logic y Fuzzy Logic sea de antes, que es el otro libro de Hack. Yo tenía entendido que la primera edición es del 70 y la traducción al español es del 78. Capaz. A ver. Escucha, yo tenía mi libro acá. La Susan Hack después se metió en temas de pragmática. De derecho y de pragmática, está bueno. Se fue por la mitad. Su trabajo después tiene unas conferencias en YouTube. Sí. Ah, el 78, tenías razón. No he dicho nada. ¿Por qué? Susan se vendió al barrio de Lanús, al barrio que lo había preservado. Ok, sigamos. Sí que fue lo que dijiste, pero bueno, está bien. Otras lógicas que no son la lógica clásica. Y otra cosa que es del todo lógica es que te suscribas. Y si quieres videos de lógicas modales y extendidas, dale al botón de like y comenta. Pero perfectamente puedes estar pensando que las lógicas extendidas solo le agregan cosas a la lógica clásica, lo cual en definitiva no afecta a su lógica de base, la binariedad consagrada por los principios clásicos. Podrías decir que esta sigue siendo la lógica a nivel fundamental. Pero dijimos que existen sistemas que niegan que la lógica clásica sea correcta. Entonces aquí es donde entramos en terreno pantanoso. El terreno de las lógicas no clásicas divergentes. Es decir, que son incompatibles con la lógica clásica, puesto que no comparten ciertos principios y por ende, el resultado de sus sistemas presenta axiomas y teoremas distintos a los de los sistemas clásicos y que sin embargo funcionan. Que sea incompatible, para mí, yo pienso que sea contraclásico. Eso es que es lo contrario, porque hay lógicas que son no clásicas y eso tienen pedacitos que están en la lógica clásica. Justamente, ahí hay que hacer la distinción entre clásico, subclásico y contraclásico, que la comentamos en el día del live. Y claro, o sea, te puedo asegurar que todas las que va a mencionar ahora son lógicas subclásicas. ¿Qué apostamos? Es decir, son un fragmento de la lógica clásica. Apostamos. Ahora, lo mismo que te decía hace un rato, es lo mismo que te decía hace un rato, si nosotros nos sentamos a jugar en un tablero de ajedrez que en la partida, digamos, cuando arranca la partida,
no tiene los caballos, vamos a poder hacer cosas que en el ajedrez normal no se puede hacer. Por ejemplo, en ese tablero modificado de ajedrez se puede abrir con la torre. O sea, el primer movimiento de tu partida puede ser un movimiento de la torre. Eso es algo que no se puede hacer con un tablero de ajedrez normal. Pero vamos a decir que es un tipo de juego que es un sistema subajedrecístico, porque todas las configuraciones a las que puedes llegar en ese juego son configuraciones posibles. ¿Es cierto lo que acabo de decir? Creo que tampoco es cierto lo que acabo de decir. O sea, elegí una mala comparación. Pero no, elegí una mala comparación, pero bueno, sin estirar mucho el chicle de la comparación, es un poco eso. O sea, es como tú le quitas reglas. Es como jugar una partida, eso es mejor, es como jugar una partida de ajedrez sin enroques. Tú podrías decidir, o sea, si yo te muestro una partida de ajedrez entre dos campeones del mundo o lo que sea, y resulta que a lo largo de toda esa partida ninguno de los dos enrocó, incluso habiendo buenas razones para enrocar en algún momento, sería indistinguible decir si estaban jugando al ajedrez o estaban jugando al ajedrez sin enroques. Eso es un poco lo que pasa con las lógicas no clásicas, las subclásicas. Que tú miras un principio, un axioma, una ley lógica, y a menos que sea justamente de esas leyes que estos sistemas quitan, hay un montón de inferencias en las que tú no puedes decir si están jugando a la lógica clásica o están jugando a tu lógica subclásica. En particular, si yo te muestro una inferencia válida de una de las lógicas subclásicas, esa también cuenta como una inferencia válida de la lógica clásica. Así que bueno, eso es eso. Pero ahora escuchémoslo. Igual estoy casi seguro de que va a mencionar solo lógicas subclásicas y no lógicas contraclásicas. Funcionan de maravilla. Entonces ahora es cuando definitivamente tu cerebro va a terminar de escurrirse por tus orejas. Vamos a ver esas lógicas que niegan los principios clásicos, de los que hablamos al principio. La primera lógica divergente en aparecer fue la desarrollada por Jan Łukasiewicz, la lógica plurivalente, polivalente. Está bueno como lo dijo Łukasiewicz. Yo una vez conocí a alguien que hablaba polaco y me dijo que era Łukasiewicz, pero creo que yo también lo digo mal. En cualquier caso, nunca se pronuncia como aparece escrito. O multivalente. Łukasiewicz, en 1912, comienza a cuestionar la validez del principio de no contradicción en la ciencia. Para él, el principio de no contradicción no determina la realidad, sino que es una... Esto resuma un poco a la lectura del libro del André Boat. una construcción mental que hacemos los seres humanos para comprender la misma. Luego, en 1918, propone una lógica no aristotélica. Se dio cuenta de que habían ciertos enunciados que no eran ni verdaderos ni falsos, como por ejemplo los llamados futuros contingentes de Aristóteles. Si yo afirmo, el próximo año estaré en Las Vegas, ¿este enunciado es verdadero o falso? A pesar de mis ganas de que fuera verdadero, no puedo estar seguro ni de lo uno ni de lo otro. Este guión lo escribió Cristóbal, ¿no? Sí. Ya, el próximo año estaré en La Vega. Suena como un ejemplo de futuro contingente que se le podría haber ocurrido a Cristóbal. Oye, pero igual hay un stop porque ahí igual me acordé de la afirmación que hizo antes sobre lo de la primera lógica no clásica y todo. Sí. Que la modal, claro, el libro de Lewis y Langford es del 32, pero el A Survey of Symbolic Logic, el de Lewis solo del 1918, igual que lo de Łukasiewicz. Entonces son contemporáneos finalmente. Sí, pues, son contemporáneos. Igual, bueno, si el libro de Langford, de Lewis y Langford fuera del 38, ¿decís tú? 32. El 32, bueno, ahí le gana la lógica clásica, o sea, la lógica intuicionista le gana. Porque el primer sistema de lógica intuicionista es del 30, y mi memoria no me falla. Clásico es ganar. ¿Clásico qué? No, nada. ¿Clásico es ganar? Clásico es ganar.
Ah. Uf, la Wikipedia en español tiene una cantidad apabullante de información sobre Ahrenheiting. Mire, No dice nada. Bueno, Wikipedia en inglés. del 30. Mira, cacho. Sí o sí, A Survey Symbolic Logic es del 1918 y Symbolic Logic con Langford es del 32. Bueno, ahí está. Le ganó la lógica antisemita entonces. Bueno, a ver, sigamos. Pues aún no ha sucedido, aunque puede que suceda, como puede que no. Por ende, se necesita de un tercer valor de verdad. Por eso, su lógica será una lógica trivalente, donde tenemos lo verdadero, lo falso y lo posible. Łukasiewicz no se contentará con esto y junto a Post, que es uno de los creadores de las tablas de verdad, desarrollarán lógicas infinito-valentes. Estos son los primeros casos conocidos de lógicas que consiguieron funcionar ignorando el principio del tercero excluido. Una verdadera hazaña en la historia del pensamiento. ¿Y cómo analizar enunciados? Y sin embargo, en las lógicas, en ninguna de esas lógicas tú puedes obtener la verdad de la negación del tercero excluido. Por eso son lógicas subclásicas y no contraclásicas. O sea, negar el tercero excluido es algo demasiado fuerte y nadie lo hace. Eso es lo que quiero decir. Son unos loquitos de la contraclase. Digamos, no negar en el sentido de que a veces sea, sino negarlo de forma tajante. O sea, que una de tus leyes lógicas sea la negación del tercero excluido. Por eso yo digo que es muy importante hacer la distinción entre no aceptar una ley lógica y rechazarla, en el sentido de negarla. La mayoría de las lógicas, lo que de hecho, por definición, todas las lógicas subclásicas hacen es no aceptar un principio clásico, pero en ningún caso rechazarlo así tajantemente. Donde no hablamos de atributos con un significado absoluto, sino relativo, como Juan es joven, o Juan es rico, o Juan es alto. ¿Cómo determinar si son verdaderos o falsos? Estos suelen llamarse enunciados vagos, y es la lógica difusa la que se ha encargado de ellos, la cual fue propuesta en 1965 por Tzadé, que agregó al trabajo de Łukasiewicz y Post los grados de verdad. Es decir, postuló que hay aquello que es completamente falso y lo que es completamente verdadero. Pero entre estos dos polos existe un continuo de grados intermedios parciales. Es decir, podemos llegar a tener una lógica infinito-valente dentro de un espectro. Y esta lógica difusa también buscaba resolver problemas, uno de los cuales es la llamada paradoja de Sorites. Sorites, no Sorete. Ojo, no te vayas a equivocar cuando te la estés dando de intelectual con tu cita Tinder. Veamos una versión de esta paradoja del Sorites. Si en primer lugar tenemos que 2500 árboles es un bosque, y en segundo lugar que si n es un bosque, entonces n-1 también es un bosque. Te explico. Si partimos con que n son 2500 árboles, podemos restarle 1. Y 2499 árboles seguirá siendo un bosque. Obvio. Total, uno más, uno menos. ¿En qué afecta? Hasta ahí todo bien, todo correcto. Pero si seguimos aplicando la regla, llegará un momento en que llegaremos a 0 árboles. Y tendríamos entonces que aceptar también que 0 árboles es un bosque. Lo cual te parecerá al menos cuestionable. Entonces, Tzadé solucionó la paradoja asumiendo que cada vez que le sacamos un árbol a nuestro bosque perfectamente definido, llegamos a números de árboles para los que cada vez es menos y menos cierto que también sean bosques. Así, supongamos que con 10 kilos de carga tu lavadora estaría completamente llena. Con 9 kilos sería menos que completamente llena. 8 kilos, menos que menos. 10 kilos de ropa dentro de una lavadora es un montón de ropa igual, ¿no? Sí. Es una super lavadora. Digamos que son piezas de ropa. Menos que completamente llena. Y así hasta llegar al caso en donde con 0 kilos ya es completamente falso que esté llena. Ahora,
Anda a revisar tu lavadora y si por ahí dice Fuzzy Logic, es que ya hace rato, secretamente, te has estado beneficiando de negar la lógica clásica. Pero también podrías pensar que una proposición siempre es verdadera. Bueno, no, aquí vamos a pelear. Este es el momento que tú estabas ahí esperando. No, yo estoy feliz porque apareció por fin la lógica intuicionista. Te veo No, malicia. no por eso, Veo la no. malicia en tus ojos. No es por eso. Te lo prometo que no sino porque quería celebrar que por fin apareció. Se demoró en aparecer, ¿no? Se demoró en Bueno, a ver, aparecer. veamos. Independientemente de los medios que tengamos para alcanzar su valor de verdad, sin Perdón. secretamente te has estado beneficiando de negar la lógica clásica. Pero también podrías pensar que una proposición es siempre verdadera o falsa, independientemente de los medios que tengamos para alcanzar su valor de verdad. Sin importar si podemos conocer X, X siempre ya tiene un valor de verdad. Y aquí es donde entra en escena la lógica intuicionista, desarrollada por Hayting a raíz del estudio matemático de Brouwer, quien negó la validez del principio del tercero excluido y la doble negación, por razones epistemológicas. Los matemáticos intuicionistas plantearon que si no tenemos un método para saber si P es verdadera o si lo es no P, entonces no podemos afirmar que P o no P sea verdadera, porque no hemos confirmado ninguna. Además, los intuicionistas se plantearon esta pregunta. ¿Se sigue siempre con necesidad que negar que algo no sea signifique lo mismo que afirmar que eso sea? Por ejemplo, si yo digo que no es cierto que 2 más 2 no es 4, es lo mismo que decir que 2 más 2 es 4. Pero ellos, los intuicionistas, llegaron a la conclusión de que no es lo mismo, por lo que esta lógica no permite la doble negación, la cual nos dice que negar 2 veces una proposición es lo mismo que afirmarla, una cuestión que resultaba obvia para la lógica clásica. La negación de la validez universal de este principio es brutalmente distintiva de las matemáticas intuicionistas, que se diferencian así de las matemáticas clásicas. Sí, no hay ni una sola lógica, ni una sola matemática, puesto que no permiten que uno de los métodos de prueba más extendidos sea válido. Hablamos de la famosa reducción al absurdo. Este método opera negando una tesis y sacando consecuencias absurdas de ella. Entonces, la tesis se asume verdadera porque su negación se ha demostrado falsa. Por ejemplo, si quiero probar que todos deben decir la verdad, entonces afirmo que mentir está bien. Y llego a la conclusión de que si todos mienten, entonces la verdad ya no existiría, por lo que no se podría mentir, lo cual es absurdo. Entonces, así compruebo que debemos decir la verdad. Este método que ahora está negando la lógica intuicionista ha sido muy importante en la historia de la filosofía. Por él se ha demostrado la validez de los principios lógicos e incluso la existencia de Dios, por lo que no se trata de un simple detalle. Y bueno, todavía podrías pensar que todas estas lógicas niegan el principio del tercero excluido, pero aún no hay ninguna que niegue el principio más supremo de todos, el más mejor, el de no contradicción. Y eso, querido máster, es justamente lo que diría alguien que no ha estudiado suficiente lógica. Vamos con ello. Sí, aunque no lo creas, ni lo quieran creer los dogmáticos, el principio fundador de toda la lógica, al cual incluso se ha sostenido que son reducibles los demás principios, el principio de no contradicción, ha sido fuertemente criticado durante el siglo XX. Y no precisamente por unos malditos hippies conspiranoicos intelectuales de coaching, sino que estamos hablando de la lógica... ¿Por qué esa afirmación? ¿Qué tiene que ver los hippies de coach? No sé, pero bueno. ¿Habrá un coach para consistente? De más. Pues están los coaches ontológicos. El Korchivsky que creo que es uno de los precursores de la PNL, de la programación neurolingüística. Parece que escribió algo sobre la negación del principio de no contradicción, ahora que me acuerdo. Juan Bala, así como no esa cuestión de... Pero puede que me esté carrileando, pero igual como chiste me dio risa. Para consistente,
cuyo principal representante es Da Costa, quien a Muy partir de bien, Da 1963 publicó un sistema No, ¿por qué hasta hoy? ¿De cuándo es este video? De hace 10 meses atrás, así que estaba vivo. 10 meses atrás estaba vivo, ¿estoy seguro? Pero Da Costa está vivo y muerto. Ah, O sea, sí, claro, puede que lo hayas lanzado justo cuando... Pucha, pobre, bueno. que permitía el manejo de contradicciones, evitando En una de esas murió el día que subió el video, por eso decía desde 1900 y tanto hasta hoy. sí. luego de que alguien se contradiga, todo lo que afirme después no importa ni tiene ningún valor. Por ejemplo, puede ser que en una conversación simplemente hayas pasado por alto tu inconsistencia. De hecho, muchas veces no nos damos cuenta de que sostenemos creencias inconsistentes entre sí, pero que aún así sostengas cosas sensatas. De hecho, el desarrollo del conocimiento tiene mucho de este proceso, pues aprender consiste en comenzar a creer que uno tiene una creencia que está errada. Pero aunque parezca magia, la lógica paraconsistente tiene muchas aplicaciones que realmente la hacen una herramienta muy útil en ámbitos muy distintos. La lógica dialéctica y la teoría de los objetos de Meinong tienen formulaciones lógicamente inobjetables. Para muchos, supuestamente, la lógica de Hegel no es lógica, pero la lógica paraconsistente permite modelarla como un sistema lógico. Existe además una teoría de la verdad paraconsistente. Por ejemplo, hay enunciados dialeteístas, como lo ha llamado Graham Priest, que son verdaderos y falsos a la vez. Priest da como ejemplo la paradoja del mentiroso. Si se usa la lógica tradicional como lógica de la ontología, no existen ciertos objetos inconsistentes. ¿Ah? Ponle pausita, te digo que, bueno, ahí está mezclando, pero la paraconsistencia tiene varias escuelas, son 6, 7, no sé, pero tenéis, o sea, la costa es la, si me equivoco, se llamaba los sistemas formales inconsistentes. Sí, Sí, claro, ahí tenéis el dialiteísmo de Priest, tenéis la lógica discursiva, tenéis la relevancia, no, bueno, claro, pero ahí estáis mezclando tú, o sea, todas esas cosas vienen de... A ver, Da Costa llamó paraconsistente a sus lógicas, pero su tesis originalmente se llamaba Sistemas Formales Inconsistentes, antes de que tuviera nombre la lógica paraconsistente. Después, Joao Marcos y Walter Carnielli le cambiaron el nombre, o sea, volvieron a reivindicaron el nombre Lógicas de la Inconsistencia Formal, y es como ellos trabajan ese proyecto hoy en día. La lógica discursiva de Jakowski es anterior a... sí. Bueno, ven el librito del profe Bondry. Lo mismo las lógicas relevantes, son anteriores a Da Costa. Sí. Son tradiciones... El paraconsistente lo dio Miró Quesada. Paraconsistente es un nombre que acuñó Miró Quesada para llamar a los sistemas que los que estaba trabajando Da Costa. Pero Da Costa, y esto es lo importante en esto, es que Da Costa fue el primero que dijo: voy a hacer un sistema formal en el que no valga el principio de contradicción, de no contradicción. Y por eso, digamos que es como el que más resuelto en este camino de la no aristotelicidad, por así decirlo. Pero bueno, es como él mismo decía, con la paraconsistencia, esto es un poco como lo que pasa con Cristóbal Colón, ¿viste? Como muchos se dice hoy en día que llegaron a América antes que Colón, pero nadie llegó a América después que Colón. Pero América ya estaba habitada, amigo, entiéndelo. Pero bueno, llegar desde Europa, usé la expresión llegar, no la expresión descubrir. Intencionalmente usé la expresión llegar y no descubrir. Y Da Costa decía, entonces yo es lo mismo con la lógica paraconsistente, nadie inventó la paraconsistencia después de Da Costa. Si bien ahora que ya sabemos lo que es, vemos que había precursores. Sí, bueno, hasta el día de hoy llegan europeos a tratar a América Latina robarse ese trabajo. Pero bueno. Pero bien, sí, igual esta enumeración de cosas, qué sé yo, está bien. Tapón. Como el conjunto de Russell. Con una lógica paraconsistente como lógica ontológica,
puede entenderse la existencia de objetos contradictorios. En la lógica, nos damos cuenta de que existe logicidad, incluso si el principio de no contradicción es limitado o no se admite su validez universal. Se pueden construir sistemas lógicos funcionales, incluso cuando incluyen ciertas contradicciones. En matemática existen versiones para consistentes del cálculo y la geometría, las cuales dan paso a nuevos conceptos y estructuras matemáticas. Pero esto no destruye la matemática tradicional, sino que la amplía y enriquece. En física, ciertas formulaciones de la mecánica cuántica involucran nociones para consistentes, como es el... Sí, esa afirmación está bien, está como de moda, pero no me parece que haya ningún sentido filosóficamente interesante en el que la física cuántica sea contradictoria o dialéctica. Pero bueno, ¿A qué a ti no te gustan las aplicaciones de la lógica para consistente? Admítelo. no, que a mí no me gustan las aplicaciones, yo no tengo un problema con las aplicaciones, yo lo que tengo un problema es que La hay, aplicación muchas, hay personas que se han tomado muy en serio el experimento mental del gato de Schrödinger. Pero esa es una interpretación de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica no es internamente contradictoria. Claro, hay varias. No, mira, yo por mi sanidad mental he decidido no meterme todo en la mecánica cuántica, pero sé que hay varias interpretaciones de la mecánica cuántica. Primero, hay varias interpretaciones. Segundo, toda la matemática con la que tú haces física cuántica es clásica. Por lo tanto, es perfectamente no contradictoria. Lo que pasa es que hay algunos resultados y algunos modelos, es decir, alguna forma de hacer sentido de las ecuaciones que contradicen el sentido común. Pero vamos a decir que para el sentido común las cosas más pesadas caen más rápido que las cosas livianas. O sea, la física lleva contradiciendo al sentido común hace mucho tiempo, así que decir que una cierta partícula o cierto tipo de materia en el universo puede a veces ser onda y a veces ser partícula, o sea, no es contradictorio en el sentido de la lógica, en el sentido en el que las dialetellas serían contradictorias si es que hubiera dialetellas. Sí. Bueno, si quieren aprender más de eso, hay una persona que está bien metida en ese tema, Decio Krauss. ¿De qué? Decio Krauss, sobre el tema de la física y la paraconsistencia. Ah, Decio Krause, sí, pues. Sí, no, ¿No? respira eso. Bueno, ahí está. Él lo podrá decir mejor que yo. El caso de la superposición de estados. En la psicología tenemos el problema de la disonancia cognitiva, según la cual todas las personas tenemos la capacidad de sostener creencias contradictorias sin que ello nos provoque mayor problema. Por ejemplo, un hombre puede decir que va frecuentemente a un motel con distintas mujeres, pero no con su novia, porque a su novia la respeta. En informática, programación e inteligencia artificial se ha desarrollado... No sé si es el ejemplo, yo no sé. ¿Ah? No, en este ejemplo no sé, ¿es contradictorio? No sé, ¿cuál es la disonancia cognitiva ahí? Yo diría tal vez como, no sé, como dice Felipe Abello en Tierra 2, que él mantenía relaciones con hombres, pero él no es homosexual. Puede ser eso una disonancia cognitiva, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que referenciar Tierra 2? Ahora oficialmente toda la hora y media que hemos estado grabando esto se ha vuelto impublicable. ¿Por qué hiciste eso? Ya, bueno. Martín, nuevamente, otro pito. Por favor, la censura a esta hora que ya volvamos. No, yo creo que un mejor ejemplo es, por ejemplo, las personas que están en estado de negación después de un trauma, una expresión traumática. Yo creo que ese es un mejor ejemplo de personas que sostienen estados mentales contradictorios. En negación. Así como... Por ejemplo, aquí en Argentina en 2004 hubo una tragedia, un accidente, crimen. Se murieron un montón de cabros que estaban en una discoteca. Ah, la discoteca Cromañón. Claro, por un incendio provocado por negligencia, el incendio de Cromañón. Y esto es algo que me contó una persona que estuvo ahí esa noche, o sea, que estuvieron en el equipo de rescate aquella noche
y me hablaba de una mujer que había ido a identificar a la hija y la había identificado y estaba la hija ahí tirada en el suelo cubierta por un plástico porque estaba muerta y la señora le decía a los rescatistas que estaban tratando de consolarla, ella le decía, no, pero mi hija está bien, mi hija ahora se va a levantar y nos vamos a ir a la casa y está bien, no necesito que me consuelen, o sea, no es necesario porque ella no está muerta, ella está viva. Entonces, en ese momento, en el momento del trauma, returbio lo que acabo de contar, pero bueno, sirve como ejemplo. Family friendly. Es un momento en el que la mente sostiene creencias, o sea, la mente está tratando de asimilar esta información, la información resulta demasiado chocante para aceptarla de buenas a primeras, entonces la mente se pone en negación. Entra en un estado en el que las dos creencias conviven, coexisten en la conciencia al mismo tiempo. Se me parece un ejemplo Claro. moralmente cuestionable, tal vez un poco incorrecto traerlo a colación. Todos dimos unos ejemplos malos. Justo después de una cita de Tierra 2, tal vez de haber dicho esto queda un poco... Hay una disonancia de tono en el video. Esto es una disonancia cognitiva. Hay una disonancia de tono en el video, pero bueno, sí, eso me parece mejor. ¿Y aquí qué va a mencionar? ¿La computación cuántica? La programación para consistentes, que puede llegar a tener aplicaciones en economía y medicina. Además, la computación cuántica abre la posibilidad de una programación basada en estados superpuestos. Entonces, ya tienes claro que hoy no existe... ¿Viste eso? La superposición cuántica es un hecho físico comprobable empíricamente cuya interpretación más plausible atenta contra el sentido común, pero no es una negación del principio de contradicción, de no contradicción. Claro. existe una única lógica, sino una multitud de diversos sistemas, lo cual en sí mismo implica una serie de problemas filosóficos. Ahora, de todas formas, se abren dos caminos ante ti. Puedes intentar descubrir una única lógica correcta y universal que las englobe a todas, declarándote un monista lógico. O puedes aceptar la pluralidad sin buscar una lógica fundamental, diciendo que eres un pluralista lógico. Pero lo que ya no puedes hacer es decir que, sin más, solo tenemos una lógica a disposición por la que se guía el conocimiento y la ciencia, el pensamiento, la deducción y la realidad. La próxima vez que alguien te diga que las cosas son de tal o cual manera, que la realidad tiene tales características, como que Dios debe existir necesariamente y tener tales cualidades, al igual que el mundo y la naturaleza, porque así lo estipulan las leyes de la lógica, ahora puedes responder simplemente y con toda confianza: ¿lógica? ¿Cuál de todas? Ponle pausa. Está bueno. ¿Qué? Una aclaración, yo creo que, no sé, yo creo que tenía en mente que la lógica clásica también se ocupa mucho como para defender la visión de Dios, pero también es para todo, o sea... Claro. Russell era don papi ateo, padre de la lógica clásica, muy entre comillas, digamos, pero también tenía ese libro que yo pinchaba harto con el del Cristo contradictorio, el autor es cristiano, el J.C. Bill, y él ocupa FDE, así que una lógica... Súper no clásica. Súper, ¿cachai? Entonces, como, no tiene una cierta atribución. Pero sí, Sí es importante tener en mente que sí, ahora, claro, tener en cuenta una lógica no se casa con una ontología. Sí, eso es una consecuencia interesante del teorema de la propiedad transitiva de la lógica, un poco de que tú puedes demostrar que de las leyes de la lógica solamente se siguen otras leyes de la lógica, no se pueden seguir proposiciones con contenido. Entonces, a menos que tengas un planteamiento tan sui generis como para decir que Dios o la existencia de Dios es un teorema de la lógica, es raro que se pueda... está bueno, o sea, me parece, a ver, no sé qué es lo que se estila en las video reacciones, igual que... Una conclusión final.
al colega si está bien o está mal lo que él hace. Me parece, por sobre todas las cosas, creo que es una buena iniciativa. Así que... Sí, Lo hable son buenas las iniciativas. ¿Ah? No, como te decía, lo habla las iniciativas son buenas estas. Tal vez lo único que yo creo que queda ahí es como, tal vez como lo dijimos en parte en el video, era como, no se entiende para quién va el video, porque claro, Sí. es como o muy especializado o para el cabro recién partiendo, una persona que no tiene idea, puede que mucha terminología lo abrume, y en otro sentido, claro, tiene, bueno, toda la parte de imprecisiones que vimos, cosas históricas que como ciertos detallitos así como ojitos. Pero la iniciativa está bien. Sí, yo creo que eso es lo que me pasa. No entiendo muy bien quién es el receptor de un video así. Por ejemplo, había muchos más chistes hacia la última parte. La primera parte era como mucho más expositivo. De hecho, había como unas partes donde él hablaba a cámara. Te da risa cuando habla a la cámara. Y después empezó con unos videitos y tenía estas interrupciones y estas cosas de youtuber que me parecen geniales. Pero por ahí pero de nuevo, había para mí había como un problema de tono. O sea, si esto está dirigido a estudiantes de filosofía, las imprecisiones son un poco más graves. Si es un video de divulgación, por ahí son cosas que, bueno, está bien. Yo estaba. Preservan prejuicios, que no estaría bueno seguir alimentando, pero bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, es como toda la divulgación en lógica, los mismos errores, así que en ese sentido. Solo en ese sentido es entendible, no sé si perdonable, pero entendible. Y después, a mí me pasa mucho creo que la divulgación en lógica es difícil porque es difícil decir nada que sea muy significativo sin sentarte y explicarte un par de cositas sobre cálculos que vamos a hacer. O sea, esto de hablar de las tablas de verdad sin explicar qué son, hablar de las conectivas y poner la fórmula formalizada sin tener un lenguaje, una definición clara a la vista. Creo que ha habido divulgadores que hacen eso bien o que hacen eso mejor, como Smulian, pero bueno, Smulian no hacía videitos de YouTube, Smulian escribía libros y en sus libros igual siempre logra pasártelo colado y enseñarte lógica formal sin que te des cuenta o sin hacerlo tan crudo. Pero también, o sea, ahí hay una preparación, hay una parte del juguete técnico que yo te tengo que entregar antes de... Es como, voy a volver a usar ahora sí, creo que está bien usado el ejemplo del ajedrez. Es como que yo trate de hacer un video divulgativo explicando las mejores jugadas de un gran maestro del ajedrez y obviamente ese video es para una persona que por lo bajo ya sabe jugar. Ya sabe las reglas. Sabe las reglas, claro, identifica las piezas y sería raro un video que quisiera como explicarte la mejor partida de Kasparov y al principio te dijera como, bueno, mira, esta es la reina, estos son los peones y el tablero y como que se mueven así, como una explicación por encima y después te trato de explicar. No sé, es como raro. En ese sentido no entiendo muy bien a quién va dirigido. Pero no, nada, bueno, y la personalidad de divulgador y de youtuber del colega me parece bueno. Sí, está bueno. Bueno, entonces estamos finalizando. Estamos finalizando bueno, vamos a ver qué pasa con el videíto, muy bueno. Nos despedimos. Se lo voy a mandar a Martín, que él es el editor, así que él tome las decisiones. En una de esas nos dice que no sirve. No, te digo, claro. Bueno. Ojalá no hayamos perdido 2 horas de nuestra vida haciendo esto. Reflexiones finales. Bueno, no, pero esa es la reflexión final. Igual tenemos el live de ahí, en el live también hablamos 2 horas sobre lógica. Sí, lo dejamos invitado para ese video. Adiós, chao. Vamos.